Vamos a ver. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Por favor, vamos a empezar ya con la tutoría de física. Nosotros vamos a tener ya la segunda tutoría de esto, lo que es el quinto parcial. Y bueno, vamos a ver en resumen todo lo que nosotros debemos ver en todo lo que son movimientos, ¿sí? Nosotros empezamos con el primer movimiento que nosotros podemos ver aquí, ¿sí? Que es el movimiento rectilíneo uniforme. Después de eso, nosotros hicimos una lista, ¿no? Que nosotros tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento de caída de cuerpos y el movimiento de proyectiles. Pues yo les decía que es muy importante estudiar en ese orden los movimientos, porque el estudio del movimiento anterior me va a permitir entender el siguiente. Por ejemplo, si una vez que yo estudié el movimiento rectilíneo uniforme, me permitió a mí entender el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por eso decíamos que no hay que detenernos, o si es que no entendemos algo, pues preguntar. Y la tutoría del día de hoy es para eso, pues para solventar dudas de los tres movimientos que ya hemos visto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque vamos a pasar ya a movimiento de proyectiles, una vez que terminemos ya con el estudio de los tres movimientos primeros. Vamos a ver un resumen en la parte de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? El primer movimiento. La característica principal de este movimiento es que la velocidad es una velocidad constante. Sí, durante toda la trayectoria que nosotros vemos aquí de este auto, ¿sí? De un auto de carreras que están haciendo el ejemplo, ¿sí? Toda la trayectoria que tenemos aquí, la velocidad siempre es la misma, ¿sí? Es el movimiento más fácil, el movimiento más sencillo. Y por ende, pues únicamente nosotros tenemos una sola ecuación, ¿sí? Que es la que tenemos aquí, la del triángulo, ¿sí? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Y en base a este triángulo, pues, se puede despejar directamente porque es una sola ecuación, ¿sí? Para encontrar la distancia, para encontrar la velocidad y para encontrar el tiempo. Ahora, ¿cuántas variables tenemos aquí? Recuerden que cuenta como participación, ¿no? No se olviden. ¿Quién me puede decir cuántas variables tenemos ahí? Tres. Tres variables. ¿Cuáles son esas tres variables? Distancia, velocidad, tiempo. Ya distancia, velocidad, tiempo. ¿Quién fue? Simbaña. Simbaña, listo. Anotada. Entonces nosotros tenemos en el primer movimiento únicamente tres variables, ¿sí? Distancia, velocidad y tiempo, que son las tres variables principales al momento de estudiar cualquier movimiento. Nosotros cuando estamos caminando, cuando estamos en un auto, cuando estamos en un bus, nosotros siempre tenemos que el tiempo, ¿sí? Yo me subo a un bus y digo, bueno, ¿qué tiempo me voy a demorar? O cuando está el recorrido, por ejemplo, cuando estábamos en clases, el recorrido venía lento, nosotros decíamos, bueno, ya me atrasé, porque más o menos ya saben qué tiempo se demora. Sí, ya saben que se demora unos 15 minutos, a lo mucho unos 20 minutos cuando ya va más lento, ¿sí? Entonces, esa es una variable, el tiempo. La distancia, pues la distancia ya es conocida, siempre es la distancia desde su casa hacia el colegio. Y por último, la velocidad. En este caso, como es el movimiento más simple, va a ser que la velocidad siempre va a ser la misma. Nunca va a acelerar ni nunca va a frenar. Va a ser a una velocidad constante. Por ende, el movimiento, el estudio es más fácil. Tenemos una sola ecuación, ¿sí? Vamos a la siguiente. El movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Quién me dice cuántas variables tenemos aquí? Cuatro. Tenemos en total 4. Recuerden que se aumenta una variable más que es la aceleración y la velocidad se divide en 2. ¿Cuántas variables tenemos? ¿Cuántas variables tengo aquí en el movimiento rectilíneo uniformemente variado? 5. 5. 5 variables, ¿no es cierto? 5 variables. Entonces vamos a ver, nuevamente vamos a hacer el análisis. Se está compartiendo con ustedes la pantalla, la pizarra, ¿sí? Sí. Ya. Nosotros teníamos en total 3 variables, ¿no? Nuevamente, para que no se olviden. Teníamos las 3 variables principales, que eran velocidad, ¿sí? Distancia y tiempo, ¿sí? De estas 3, se puede decir variables principales del primer movimiento que nosotros teníamos, ¿sí? Estas 3 variables que tenemos aquí, nosotros teníamos, o la característica del siguiente movimiento, del movimiento rectilíneo uniformemente variado, es la siguiente, que se aumenta que la aceleración es una constante, entonces por ende se aumenta una variable más que se llama aceleración, ¿sí?
Pero nosotros tenemos, que como ya tenemos una aceleración, ¿sí? Cuando el carro está estacionado, pues para que pueda andar, necesitamos presionar el acelerador. O si queremos, vemos que nos vamos a chocar, pues aplastamos el freno. Entonces, ¿eso qué significa? Que la velocidad ya no va a ser la misma en todo sentido, sino que va a tener dos diferentes velocidades en este caso. Vamos a llamar la velocidad inicial cuando inicia el movimiento, y velocidad final pues cuando termina. Y entonces esos dos tipos de velocidades tenemos. Una vez que hemos entrado en movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque ya existe aceleración. Si tenemos una aceleración, la cual nos produce estos dos cambios de velocidades. Entonces vamos a contar nuevamente, ¿sí? Tenemos en total velocidad inicial, una variable. Déjenme, aquí está. Velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo y distancia. ¿Cuántas variables tenemos en total? 5. 5 variables, listo. Entonces hasta ahí estamos bien, ¿no? No se vayan a olvidar. Entonces vamos a ver la diferencia entre los dos tipos de movimientos. Pues tenemos movimiento rectilíneo uniforme, teníamos una sola ecuación y teníamos 3 variables, ¿sí? En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pues ya tenemos 4 ecuaciones, ¿sí? Y tenemos ya 5 variables. ¿Cuáles son esas 4 ecuaciones? Nosotros podemos mirar aquí, ¿sí? Cada ecuación que nosotros manejamos excluye siempre a una variable. En este caso, la primera ecuación, ¿qué variable está excluyendo? La distancia. La distancia, muy bien. ¿Quién participó? Suárez. Suárez. Creo que están participando los mismos que ya tienen, ¿verdad? Participarán todos, verán que es una nota que les estoy regalando por participar en las clases. Vamos a ver la segunda ecuación. ¿Qué variable está excluyendo ahí? Distancia. La segunda, no, la segunda ecuación, no la primera. La primera excluía la distancia. La segunda, aquí podemos ver el gráfico. ¿Qué variable está excluyéndose aquí? La aceleración. La aceleración. Muy bien, ¿quién contestó? Rengel. Listo. Ya vale su audio. Entonces, cada ecuación que nosotros tenemos siempre excluye una variable. ¿Y para qué me sirve eso? Cuando nosotros estemos realizando ese tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Cuando nos dice una persona, si aquí abajo tenemos, una persona inicia su caminata a una velocidad inicial de 1 metro sobre segundo. Y vio que ya estaba, cuando ustedes salen del curso, y veo que ya ingresa el profesor, que empiezan, ustedes ya empiezan a correr, ¿no es cierto? Entonces, ese cambio de velocidad, pues la velocidad final, ¿sí? Cambia a 5 metros sobre segundo. Empiezan a correr más rápido. ¿Sí? Entonces, este tipo de movimiento, ¿sí? Se caracteriza por tener estas 5 variables. Pero no siempre me van a dar las 5 variables. Siempre van a excluir una variable. En este caso, ¿sí? En este ejercicio que tenemos acá en este gráfico, ¿qué variable no tenemos? ¿Cuál no la está tomando en cuenta para nada? Ni siquiera como incógnita. La aceleración. La aceleración, muy bien. ¿Quién participó? Suárez. Listo, ya tiene. Entonces tenemos, miren, aquí tenemos velocidad inicial de 1 metro sobre segundo, velocidad final de 5 metros sobre segundo y que se ha demorado 30 segundos en hacer todo este trayecto. Y me está preguntando cuál es el trayecto, cuánto es la distancia que fue, ¿sí? Y no le está tomando en cuenta para nada a la aceleración. Entonces, cuando yo veo aquí, me regreso a mi tabla de fórmulas, pues muy bien ocupo la segunda ecuación que no tiene aceleración. ¿Qué tengo? Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final dividido para 2 por el tiempo, ¿sí? Velocidad inicial tengo de dato, velocidad final tengo de dato y el tiempo también tengo de dato. ¿Qué puedo encontrar con ello? La distancia. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos estos problemas? Pues simplemente dependiendo, ¿sí? De la variable que no me den para nada o no esté topando, ¿sí? Por eso tenemos aquí esta consideración. En la primera ecuación que tenemos aquí, no tomamos en cuenta la distancia, en la segunda la aceleración, en la tercera la velocidad final y en la cuarta ecuación pues no tomamos en cuenta el tiempo, ¿sí? Esa es la manera nosotros de poder resolver los ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y no se olviden, la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme del primer movimiento es que la velocidad es una constante.
Pero la característica del segundo movimiento, en cambio, es que la aceleración es constante. Siempre vamos a ver con la misma aceleración, ¿sí? Una vez entendidos estos dos movimientos, ¿sí? Vamos a pasar al tercero, el que vimos la anterior semana, hace poco, ¿sí? ¿Cuál fue ese movimiento? Pues nosotros ya empezamos a ver todo lo que es caída libre, ¿sí? ¿Cuál era la característica de caída libre? ¿Quién me dice? La aceleración por gravedad y la distancia por altura. Ya, muy bien, son las mismas fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, con el único cambio, sí, que en este caso ya no va a ser un movimiento en X, sino un movimiento en Y. ¿Y esto qué conlleva? A que cambien las fórmulas, ¿sí? Que en lugar de aceleración voy a anotar yo la gravedad y en lugar de distancia voy a anotar la altura, ¿sí? ¿Quién participó? Rengel. ¿Listo? Entonces, una vez que yo he entendido, sí, que es el mismo, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, es la misma, sí, la misma situación con el movimiento de caída libre, con el único cambio es que la aceleración ahora se llama gravedad y la distancia ahora le vamos a llamar altura, ¿sí? Ahora, voy a probar la siguiente pregunta. La gravedad, ¿cuándo es positiva y cuándo es negativa? Positiva cuando cae. Positiva cuando cae, muy bien, y negativa, por ende, cuando sube, ¿sí? ¿Quién participó? Ahí. ¿Listo? Entonces, una vez que yo ya pueda identificar que la gravedad es positiva cuando baja, ¿por qué? Porque está acelerando el cuerpo, ¿sí? Ustedes pueden ver este balón que está cayendo desde la terraza de un edificio, pues empieza su velocidad a acelerarse por efecto de la gravedad. En la anterior clase ya estudiamos un poco sobre la gravedad. Déjenme ver si tengo aquí, no, ya no tengo las... Estudiamos un poco sobre lo que era la gravedad, así como se entendía, era una fuerza que atraía las cosas hacia que se caigan, hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Hace que las cosas se caigan. Esa fue la gravedad, el estudio de la gravedad que fue por Isaac Newton. Y bueno, la gravedad ya más avanzada se puede realizar, la realizó directamente Albert Einstein, ¿sí? Entonces, si quieren, pueden revisar la clase anterior, igual ya está subido a YouTube para que se acuerden qué era la gravedad, cómo entendíamos nosotros la gravedad, ¿sí? Entonces, no se olviden, cuando baja positiva, cuando sube negativa. Y aquí podemos ver las fórmulas, ¿sí? Ocupa las mismas fórmulas, ¿sí? Que teníamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Con la diferencia, vamos a ver en esta fórmula, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Aquí tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo, ¿sí? De igual manera, aquí no utiliza la distancia, la primera no utiliza la distancia, pueden ver aquí, ¿sí? Y en la segunda no utiliza la altura, que es lo mismo, ¿sí? Vamos a cambiar, en lugar de distancia ponemos altura y en lugar de aceleración gravedad. Hasta ahí. ¿Hay preguntas sobre algo que no hayan entendido?